de los pueblos de África. ¿Por qué cree que es tan importante la tolerancia étnica? ¿Sí? ¿Qué página? Página 100. Página 100. Página 100 y 101 es el tema que vamos a hablar esta tarde. Hablando, ¿verdad? ¿Por qué cree que es importante la tolerancia étnica? Cuando hablamos de étnica, cuando hablamos de étnica, estamos hablando de diferentes razas que se encuentran. De diferentes razas que se encuentran, ¿verdad? En el continente, y más específicamente en África. África es un país de contrastes. Tiene diferentes etnias. Ahí hay de todo tipo de razas. Y tribus, y hay también muchas religiosas. Entonces, debe de haber una tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia es que nosotros debemos de aceptar a las personas como sean, ¿verdad? No importa de qué raza, de qué religión, de qué tribu, de cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros debemos de qué cultura nosotros debemos de respetar a esas personas. Bueno, vamos a hablar de los aspectos sociales y culturales de África. Comenzamos hablando que el continente africano fue invadido por colonizadores europeos. África, ¿verdad? Como todos los países que surgieron, fue colonizado, invadido, primero invadido. Así como nos invadieron los españoles a nosotros aquí, luego los colonizaron. Ellos fueron invadidos y colonizados por europeos. Hecho que marcó su organización política y su devenir económico y cultural. Quiere decir, ¿verdad?, que los europeos llegaron a formar colonias al África, llegaron de Francia, llegaron los ingleses y varios lugares, ¿verdad?, holandeses, llegaron a invadir África, donde estaba formada más que todo por tribus. Pero luego, ¿verdad?, ellos fueron los que marcaron su organización política, económico y cultural. Durante el siglo XIX, las potencias europeas hicieron un reparto territorial. Vinieron ellos, ¿verdad?, aunque no era su tierra, pero se tomaron el costo y el abuso de marcar el territorio de África. Las potencias mundiales en aquel tiempo, ¿verdad?, era Francia, Inglaterra, Europa, toda Europa casi estaba ahí, y todos los países europeos se fueron y comenzaron, ¿verdad?, a hacer sus colonias, a colonizar, hicieron colonias, según era el país que lo colonizaba, habían así, ¿verdad?, sus espacios territoriales, y vinieron ellos y marcaron, y en el futuro, ¿verdad?, fue la causa de numerosos conflictos internos que se dieron en África. Claro, ¿verdad?, cada quien de las potencias mundiales peleando, ¿verdad?, territorios ahí en África. Entonces, el objetivo de algunos de ellos ha sido lograr la autonomía en su territorio, ¿verdad? Había mucho conflicto dentro de las colonias que se habían fundado ahí, formado en África. Entonces decidieron, ¿verdad?, tratar de que no hubiese tanto conflicto y lograr su autonomía de su territorio. O sea, que cada quien dijeron, bueno, este es decían los ingleses, esta colonia es mía y ya aquí nadie más, ¿verdad? Entonces comenzaron, ¿verdad?, a dividir el territorio. En la actualidad hay 54 países independientes. 7 son dependientes de países europeos y aún no se le reconoce su soberanía. O sea que imagínense cuánto, desde el siglo XIX, y estamos en el siglo XX, y todavía hay solamente hay 54 países independientes, 7 aún son dependientes de países europeos y aún no se le reconoce, o sea que no es soberano. ¿Por qué? Porque sí, hay dependientes, ¿verdad? Hay 7 dependientes, pero son soberanos. Pero hay uno, ¿verdad?, que todavía no se le reconoce su soberanía. Todavía viene siendo, es una parte, ¿verdad?, de un país europeo, donde soberanamente manda el país europeo. En los otros, pues, son independientes y
7 aún, ¿verdad? Son independientes, pero reciben mucha ayuda, ¿verdad? De Europa. Con la población estimada de 1.124 millones, los grandes territorios del interior están pocos poblados. Mientras, o sea, del interior adentro de lo que es el continente, están pocos poblados. Mientras que las ciudades portuarias, o sea, las que están a orillas del mar, se concentra la mayor cantidad de habitantes. Yo siempre les he dicho, cuando les he hablado, ¿verdad?, que las poblaciones siempre se ubican en las áreas costeras o en los lugares donde hay ríos o lagos, lagunas, porque ellos siempre, ¿verdad?, quieren vivir cerca donde hay agua, que es lo necesario para la vida. Bueno, pues en África la mayoría de las ciudades portuarias se concentran la mayor cantidad de habitantes. Se cuenta con más de 3.000 etnias. Etnias, como les decía, ¿verdad?, son los indígenas. Muchas de ellas aún mantienen sus tradiciones ancestrales. Aunque estemos en el siglo XX, existen, ¿verdad? Existen etnias que aún, ¿verdad?, todavía mantienen sus costumbres. Así como también nosotros en Honduras, ¿verdad?, tenemos algunas etnias, los garífunas, por ejemplo, ellos mantienen su cultura, el baile punta, sus comidas. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con los de África. Hay ahí, ¿verdad?, hay 3.000 etnias y aún, ¿verdad?, estos mantienen muchas de sus tradiciones ancestrales. De acuerdo con sus características étnicas, la población se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad?, sus características étnicas que existen en África, se dividen en dos grandes grupos. Están la del origen europeo, o sea, las que todavía tienen costumbres de los europeos. Y están también del origen europeo, que representan una cuarta parte de la población. Entre ellos están los africaneres, que son descendientes de los neerlandeses. Los neerlandeses vienen siendo, ¿verdad?, de Neerlanda, es como Holanda, de Holanda, que ahora ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Ya dijeron ellos que no se llaman holandeses, sino que son, hasta hace poco se cambiaron el nombre, hoy son Países Bajos. Los neerlandeses colonizaron también, imagínense que fueron hasta ahí, ¿verdad? Y colonizaron África. Y esos se llaman los africaneres, que son los que descienden de los holandeses o los holandeses o los de neerlandeses o los Países Bajos, el mismo. Está el otro grupo, que es la población originaria ubicada en la zona sur del Sahara. Cuando hablamos de la zona sur del Sahara, son los que están a orillas del desierto del Sahara, que incluye a los pigmeos. Ustedes han oído hablar de los pigmeos. Son una raza de hombrecitos pequeños, no son enanos, pero parecen enanos, pero no son enanos, ¿verdad? Pero son chiquitines, parecen niños. Entonces, son los pigmeos, los guineanos, los sudaneses y los batúes. Esas son, ¿verdad?, parte de lo que son las características étnicas. El otro grupo étnico que se ubicó en la zona sur del Sahara. Están los pigmeos, los guineanos, subrayen eso, por favor. Las dos divisiones, ¿verdad? La división de origen europeo y la otra de la población originaria de la zona del sur del Sahara. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, las dos grandes divisiones que se dan en cuanto a los grupos étnicos en África. Los de origen europeo y los de origen, los pigmeos, los guineanos, los sudaneses, los bantúes, entre otros, ¿verdad?, que se ubican ahí. ¿Ya subrayaron eso? Bueno, vamos a continuar en la página 100 para los que van entrando, porque hay unos niños que van entrando. La página 100, ¿verdad? Ahí es donde estamos trabajando nosotros ahorita. Vamos a seguir, ¿verdad? Hablando en lo que va del siglo XXI, 24 países del continente africano. Miren, 24 países, ahorita, ¿verdad?, que vamos en el siglo XXI, que se inició en el 2001. 24 países del continente africano han sido afectados por conflictos armados de diferentes tipos.
Las razones de los 146 grupos de guerrilleros, imagínense, esta es una información nada más, ¿verdad? Que se está dando en la actualidad en África. Existen 146 grupos guerrilleros, son diversas. Entre ellos están las étnicas, las políticas, las ideológicas, las territoriales, las separatistas o aquellas por el acceso a los recursos. Además, el terrorismo internacional y los grupos fundamentalistas se suman a los conflictos regionales, principalmente en el Sahel. Miren, todos los continentes, casi todos los países del mundo, en determinado continente, se dan conflictos. Aquí, ¿verdad? No podría ser la excepción. Aquí, aunque la mayor parte está, ¿verdad? Los guerrilleros, grupos guerrilleros, están, ¿verdad? Se dan por diversas causas, se forman esos grupos. Les decía, por las étnicas, por las políticas, por las ideologías, que no todo el mundo tiene las mismas ideologías. Cada quien piensa diferente. En los grupos, ese es uno de los grandes problemas que se da. La ideología. No están de acuerdo con las ideas de unos y de los otros. Entonces, es cuando cada quien, ¿verdad?, va formando su propio grupo ideológicamente. Otros conflictos se dan por territorio, las separatistas por aquellas por el acceso a los recursos, ¿verdad? Querer acceder a los recursos que tiene el territorio. Además, el terrorismo internacional y los grupos fundamentalistas. O sea, aparte, ¿verdad? Las otras personas que no tienen nada que ver ahí, se meten. Eso es lo que nosotros llamamos lo internacional. Entran, ¿verdad?, a tomar parte de los conflictos que se dan en esos países de África. Y se suman, ¿verdad?, los conflictos regionales, principalmente en el Sahel. Para los analistas, o sea, las personas que se dedican a hacer análisis de los conflictos y de las teorías de los países, esta situación no solo tiene un impacto directo en la vida de las personas. Ellos analizan, no solamente va a crear un impacto en la vida de las personas, sino que estos conflictos van a repercutir en la economía de los países, de los gobiernos. Ustedes saben, ¿verdad? No solamente a veces los problemas de un país va a hacernos daño a nosotros en la vida de nosotros como personas, sino también, ¿verdad? Conflictos en la economía de los gobiernos. Fíjense bien, ahorita esta pandemia está creando un conflicto en la vida de los seres humanos. Vivimos con un temor, vivimos con una zozobra, que si me voy a contagiar o no me voy a contagiar, que si me voy a morir o no me voy a morir. Ese es un conflicto personal, pero también hay un gran conflicto en la economía de los gobiernos. Eso tiene preocupada a los gobiernos, la economía, ¿verdad? ¿Cómo vamos a subsistir después de que logremos salir del problema de la pandemia? En un continente ya marcado por la exclusión social, económica y política, o sea, ustedes saben, ¿verdad?, que ahí en ese continente, África es un continente que está ya marcado, ¿verdad? Se habla mucho de la extrema pobreza que existe en ese continente. Y económicamente, por eso, ¿verdad? Son excluidos socialmente, económicamente y políticamente, por los grandes altos índices de pobreza. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que es un país que son países de grandes contrastes. Existe la extrema riqueza y la extrema pobreza. Se dan las dos cosas, ¿verdad? Existen cantidades de personas que viven con grandes lujos porque tienen dinero, pero otros, ¿verdad?, que es la mayoría, viven en pobreza extrema. Y cuando se habla de pobreza extrema, no se está hablando de que son pobres, ¿verdad? Pobrecitos. No, ahí es extrema pobreza. Existen algunos países de África desnutrición total, porque las personas no tienen nada que comer. Eso lo vamos a seguir viendo, ¿verdad?, más adelante, cuando nosotros comencemos a ver, ¿verdad?, lo que sigue de África. Ahí tenemos nosotros este hermoso mapa de África. Mírenlo, qué bonito, qué contraste. Miren las divisiones que tiene África. Unas líneas son rectas, otras van con entradas y salientes. Pero todo eso, ¿verdad? Ahí se muestran los 54 países que forman África. Ustedes pueden ver, es un continente que es grande, ocupa el tercer lugar. Pero vean ustedes, ¿verdad? Los países que están a orillas del mar Mediterráneo, Argelia, Libia, Marruecos, Túnez, Egipto, esos países, más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que económicamente tienen dinero,
como uno de los países más ricos también que existen, ¿verdad? En África está la República de Sudáfrica. Ustedes recuerdan que hasta se hizo el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, porque es un país muy rico y por eso pudo ese país, ¿verdad? Ese gobierno, hacer ese concurso ahí. Pero también tenemos otra cantidad de países, ¿verdad? Como Níger, Chad, Sudán, Etiopía. Esos países están, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí está lo que es el desierto del Sahara y esos lugares son bastante inhóspitos. Generalmente, ¿verdad? Ahí hay bastante pobreza porque la gente no puede cultivar, pero también hay riqueza porque en esos países existe el petróleo. Y bueno, no nos vamos a salir del tema porque esto es otro tema aparte, de que vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Miren la cantidad de países que tiene unos países bien grandes, Egipto, o países con culturas milenarias, como Egipto, ¿verdad? Que la historia cuenta que ahí anduvo Jesucristo y habla mucho, ¿verdad? De los faraones, de que ahí estuvo José viviendo con su familia durante muchos años, que de ahí salió el pueblo de Egipto. Es un país con historia. Y ahí tenemos, ¿verdad? Muchos países muy importantes, y ahí podemos ver nosotros la diferencia de razas, de culturas. Está rodeado por el océano Atlántico, por el océano Índico, y arriba tiene el mar Mediterráneo, y está, ¿verdad? También con límite con Europa y Asia. Entonces podemos ver que hasta 1869 años en que se inauguró el canal de Suez, que está arriba ahí en el mar Mediterráneo, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Aquí precisamente, mar Mediterráneo, aquí donde está Europa, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Ahí está el canal de Suez. Ese canal de Suez, África estaba físicamente unida a Europa. Ahí, ¿verdad? Donde está señalando esa línea, ahí está el canal de Suez. África estaba unida a Europa. Porque el canal se sitúa entre Egipto y tiene aproximadamente 173 kilómetros de longitud, o sea, lo largo es de 163 kilómetros. Une el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Ese pedacito que está ahí de tierra, va a dar al estrecho de Gibraltar. Ya en la punta de lo que es la península ibérica, que es donde está España y donde está España, de donde está España, y ahí tenemos también a Portugal. Pero ahí, ¿verdad? Ahí está el canal de Suez, separando el mar Mediterráneo y también el Mar Rojo. Y fíjense que ahí, ¿verdad? Lo que permite, dice, acortar el tiempo y la distancia de navegación entre el sur de Asia y Europa. Ahí, ¿verdad? Podemos ver nosotros que ese canal, como el canal de Panamá que se hizo, también se inauguró ese canal de Suez. Les decía que África estaba unida a Asia, pero África estaba unida a Asia. El canal se sitúa entre Egipto y tiene 163 tiene 163,000 kilómetros de longitud y une al Mar Rojo y al Mar Mediterráneo. Lo que permite, ¿verdad? Fíjense que cuando Cristóbal Colón, por ahí es que cruzaban, ¿verdad? Venían de Europa, de Italia y todas esas partes, perdón, ahí era que me confundí. Tanto estar bueno, ahí, lo vamos a volver a retomar. Ahí está, ¿verdad? El Mar Rojo y este es el canal de Suez. Aquí lo pueden ver ustedes en ese chiquitito ahí. Ahí estaba bien unido Asia, es que también África tiene otra unión allá, que está entre la parte del otro lado, porque está unido también a Europa, ahí, ¿verdad? Ahí también hay otra unión. Ya les hablé de esa, hoy les estoy hablando de la otra, que es el canal de Suez, ahí, ¿verdad? En ese canal de Suez, que divide el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, ahí, ¿verdad? Esa parte ayudó mucho, ¿verdad? A que hubiese un paso entre los dos continentes. Egipto se podía trasladar, ¿verdad? Hacia Asia. Supongo yo, ¿verdad? Porque ahí cerca está Israel. Entonces, ahí, ¿verdad? Se cruzaba,
fue cuando Jesucristo cruzó, ¿verdad? María se llevó a Jesús para Egipto, para salvarlo, ¿verdad? Bueno, esa es la historia que nos da la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Podemos ver nosotros, ¿verdad? Que estos son continentes de historias, por eso se les llama los continentes, el antiguo continente. Tenemos nosotros, ¿verdad? Importante que África está dividida también en regiones, así como también nosotros vemos, ¿verdad? Que Europa, que también Asia, están divididas en regiones, también África, ¿verdad? Y los demás continentes que vamos a estudiar más adelante están divididos en regiones. Tenemos la región de África del Norte, está la región de África Occidental, la África Central, la África Oriental y la África del Sur. Aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? En estas regiones, que África del Norte, la mayor parte de la población vive en las costas del mar Mediterráneo. Ahí, ¿verdad? En la página 102 podemos leer nosotros las diferentes regiones de África. Ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que África del Norte, la parte del norte es donde está cerca del mar Mediterráneo y ahí se encuentra el Valle del Nilo. Su suelo es rico en petróleo, gas y fosfatos. En la costa se cultiva la tierra y se pastorean rebaños de ovejas y cabras. Ese Valle del Nilo, ahí se encuentra, ¿verdad? La parte donde está Egipto. El Nilo tiene su historia. La misma Biblia nos ha contado, ¿verdad? De que el Nilo todos los años tiene inundaciones y durante las inundaciones fertiliza todo el valle que está a orillas del río Nilo. Por eso su suelo es apto para cultivo y se dan muchos cultivos de diferentes ahí, ¿verdad? Y también, ¿verdad? En ese lado de África del Norte, su suelo es rico en petróleo. Ahí hay varias compañías petroleras y sacan petróleo, gas y fosfato. Y también, ¿verdad? En las costas se cultiva la tierra y también hay pastoreo de rebaños de ovejas y cabras. Eso es en sí lo que hay en la parte norte de África. Luego está la otra división que es África Occidental. Podemos ver nosotros ahí, ¿verdad? La mayoría de su población habita las costas del Océano Atlántico. Tienen plantaciones, propiedades de compañías extranjeras. Eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Las plantaciones, que todas sus propiedades estén en compañías extranjeras. Fíjense que esas plantaciones, aunque son muy productivas, producen cacao, aceite de palma, café y caucho. Y en países como Malí y Níger viven los pueblos de Turiajer, que son los nómadas del desierto. Se les llama nómadas porque como ahí es un lugar, ¿verdad? Que es muy árido, que casi no hay, ¿verdad? Mucho árbol, no hay mucha agua porque son desérticos. Las personas tienen que ir de un lugar a otro, ¿verdad? No tienen un lugar fijo. Por eso dice nómadas, porque viajan de un lugar a otro, porque ellos con sus animales, ellos tienen que buscar lugares, ¿verdad? Donde puedan encontrar agua y se mueven, encuentren comida para el ganado y tienen que moverse de un lugar a otro. Entonces se le llama nómadas. Luego tenemos la África Central. En este territorio el modo de vida es primitivo y la agricultura de subsistencia, o sea, aquí en África, en el centro de África, donde están los países quizás más pobres, dice, es el modo de vida primitivo, o sea, no tienen no tiene mucho contacto, ¿verdad?, con las ciudades. La agricultura es de subsistencia. Subsistencia es que lo poco que cultivan solamente para comer ellos, ¿verdad?, para su vida. Conviven junto a modernas plantaciones de productos para la exportación. O sea, viven junto a esas modernas plantaciones, pero no son de ellos, son de compañías extranjeras. También cuentan con enormes recursos naturales, como bosques muy degradados. Cuando hablamos de bosques degradados, significa que ya están le han cortado mucho árbol, hay árboles raquíticos, no son bosques frondosos. Y la minería y el petróleo.
pero van a ver ustedes que no importa que tengan, que ellos vivan a la orilla de plantaciones de productos de exportación y que tengan enormes recursos naturales, que tengan bosques, que tengan minería y que tengan petróleo. Viven en extrema pobreza porque ellos no son de ellos, ¿verdad? Está siendo acaparado por compañías extranjeras. África Oriental la integran los países cercanos al Océano Atlántico, perdón, al Océano Índico. Es la región de los grandes lagos. Ahí se encuentra, ¿verdad? Los grandes lagos como el Victoria y el Tanganica. Fíjense que Victoria es uno de los lagos más grandes del mundo. Ahí se encuentra el lago Victoria y está el Tanganica. En el África Occidental. Por eso se le llama la región de los grandes lagos, porque están esos dos grandes lagos, el Victoria y el Tanganica. Existen países como Kenia y Tanzania que tienen parques naturales extensos. O sea, cuando hablamos de parques naturales, es como que, digamos, en La Tigra, aquí en Honduras, ¿verdad? Que tiene cantidad de árboles de diferentes especies. Y también tenemos nosotros, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Parques naturales grandísimos, extensos, donde se refugia la fauna salvaje. Ya me imagino yo, ¿verdad? Ahí en Kenia. Ustedes han visto las películas donde presentan las selvas de África, donde está el león, el tigre, el puma, las jirafas, que viven al aire libre. No viven en zoológicos como los que vemos aquí nosotros, ¿verdad? En América. Ahí no, ¿verdad? En esos lugares, en Kenia y Tanzania, se encuentran diversas especies que están en libertad. Ahí los animales son feroces. Ahí, ¿verdad? Casi es una sabana donde abundan los animales salvajes. ¿Por qué les llamamos salvajes? Porque no han sido domesticados por el hombre. Ahí, ¿verdad? En la película El Rey León, ahí se filmó en ese lugar, ¿verdad? Porque son lugares propios para que existan ese tipo de animales. Viven en la naturaleza y son salvajes. Por eso se llama la fauna salvaje. Podemos ver nosotros que hay elefantes, cantidades de elefantes, de pumas, de leopardos, de todo tipo de animal salvaje que vive en libertad. Y el ser humano no tiene que tener mucho cuidado para andar ahí, ¿verdad? Porque lo puede devorar. Esto se da en África Oriental. Tenemos en la África del Sur, que se ubica entre los océanos Atlántico e Índico. Ahí se encuentra la República de Sudáfrica. Sudáfrica es el país con el mayor desarrollo del continente. Yo les digo, es el país más rico del continente africano. Ahí se encuentra la gran cantidad de industrias. Ahí podemos encontrar, ¿verdad? Yo no sé, los que tuvieron la oportunidad de ver la fotografía en el Mundial de las ciudades que hay en Sudáfrica, allí son millonarios, belleza, ¿verdad? Belleza de lugar. Los países, la gente que vive ahí, casi la mayoría tiene dinero, porque es un país, ¿verdad?, donde está la industria. Y más adelante, ¿verdad?, cuando hablemos nosotros en la siguiente clase que está grabada, ustedes van a darse cuenta, ¿verdad?, cómo es la economía de esos países de África. ¿Por qué en algunos lugares, ¿verdad?, se dan personas tan pobres, en tema pobreza, que mueren de hambre, porque no hay comida? ¿Y por qué en algunos otros lugares, ¿verdad?, existe la riqueza cuando África es un país de contraste? En África es el continente más rico en recursos minerales. África tiene la mayor cantidad, dice, de reservas mundiales de cobalto. África tiene oro, reserva de oro. ¿Cuánto vale el oro ahorita, verdad? Hay diamantes, hay cromo. Imagínense, y ahí existen familias, poblaciones enteras que dependen de la misericordia de otros países que les llevan alimentos, medicina, porque viven en extrema pobreza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un país tan rico, un continente tan rico que tiene reservas de minerales naturales, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, algunas personas de otros países de aquí de América, especialmente los Estados Unidos, que económicamente es el país que tiene más dinero aquí en América, van a esos lugares y ven la gran pobreza que existe ahí
Y a veces, ¿verdad? Niños que ya se están muriendo y los adoptan. Ustedes han oído hablar de Angelina Jolie. Ella ha traído niños de ahí, adoptados. Y muchos actores, ¿verdad? Adoptan niños porque les da lástima ver la pobreza en que estos niños se están criando. Más adelante, ¿verdad? En la próxima clase, que es la grabada, ustedes, si ustedes la ven, van a darse cuenta